El tema se llama Aprender a caminar con Dios. Y en este pasaje, el Señor nos muestra un ejemplo en la vida de Enoc, de la manera que uno tiene que tener una relación con el Señor. Porque el fruto de la relación con Dios nos tiene que llevar a otra condición. Como decía el Espíritu, si cambiamos lo que hacemos ahora, va a haber cambios de resultados. Si nosotros cambiamos la manera de relacionarnos con el Señor, va a haber resultados distintos. Si no se cambian la manera de relacionarse con el Señor, no esperemos diferentes resultados, no los va a haber. Es muy importante, mis hermanos amados, que aprendamos a caminar con Dios. ¿Cómo podemos llegar a caminar con Dios? Es un proceso. No es que en un día nace la persona y ya está caminando con Dios. Es un proceso. Lo primero que tiene que hacer una vida para poder caminar con Dios es nacer de nuevo. Quiere decir, tiene que recibir a Jesús primero. Es la primera cosa que una persona tiene que hacer. Aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y de ahí, cuando nace, debe empezar a aprender. La palabra dice que el Señor nos da su palabra y que es leche espiritual. Pero esa palabra es la leche que alimenta nuestro espíritu. Lo que acaba de nacer es nuestro espíritu. Nuestra alma ya ha estado ahí. Nuestro cuerpo ya ha estado ahí. Lo que acaba de nacer es el espíritu. Y lo que necesita ese espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo se nutre ese espíritu? Leyendo la palabra. Recibiendo conocimiento de Dios. Entonces ese espíritu empieza a comprender. Un espíritu que crece es un espíritu que entiende. Esa es la diferencia. Cuando un creyente en su espíritu crece, se ve que está crecido su espíritu porque sus actos son distintos. Porque los actos que hace los hace conforme a la palabra de Dios. Eso nos dice, sin que hable, que ese espíritu ha recibido información correcta y que la ha aceptado y la está obedeciendo y por ende sus obras son correctas. Eso demuestra que un espíritu ha crecido. Es necesario que todos crezcamos. El segundo paso después de haber recibido a Jesús es aprender. Aprender a escucharlo. Cuando un baby nace, él no sabe quién está alrededor de él. No es consciente. Él solo vive por instintos. Es como un animalito. Así respondemos nosotros cuando nacemos en el Espíritu. No somos conscientes de la presencia del Señor. Y entonces de repente nos creemos que nosotros lo podemos hacer. El niño cuando está baby, si tiene hambre lo que hace es llorar. Llorar para él es el vocabulario que está usando para decirle a quien está encargado de él que tiene hambre. Ese es el vocabulario que está hablando. Y el que está alrededor, cuando oye llorar, lo primero que piensa, tiene hambre. ¿Y qué hace? Busca lo que necesita y se lo lleva. Cuando el niño siente su
la leche en su boca, deja de llorar. ¿Por qué deja de llorar? Porque se está supliendo su necesidad. Las necesidades nos hacen llorar. Cuando nosotros tenemos necesidades que no podemos resolver, lloramos. Pero es una manera de comunicarnos con quien nos rodea. Cuando lloramos y lloramos, el Señor nos oye. Y entonces viene y nos suple. Pero aún no conocemos. Solo recibimos la solución a nuestra necesidad, pero no lo conocemos a Él. Un baby no conoce a sus padres hasta que pasan meses. Y empieza a tener cierta relación y de identificarlos. Pero no es fuerte en su, ¿cómo digo?, en su conciencia todavía. Se puede ver que el baby no es sólido en su convicción. Al grado que, por ejemplo, cuando los papás tienen que trabajar, llevan a su hijo a que se los cuiden, el niño reconoce, él no sabe que es su papá o su mamá. Él está buscando quién le va a solucionar. Cuando tiene hambre llora. La persona que llega y le nutre, el niño empieza a identificarlo como alguien que lo protege. Y se nota, hermanos amados, cuando hay mucha relación, los niños lloran por esas personas que les proveen. Y llegan a quererlos. Pero no es que no son tan conscientes. Ellos solo saben que si lloran, ellos les proveen. Y por eso se agarran de ellos. Así nos sucede a nosotros. No identificamos a Dios. Y nos relacionamos y de repente no sabemos qué hacer. Dios tiene control absoluto. Pero nosotros no tenemos conciencia de que Él es todopoderoso. Y entonces nos angustia. Las necesidades nos angustian. Y por eso el Señor dice que cuando tenemos necesidades debemos venir con Él y echar sobre Él toda nuestra ansiedad. ¿De dónde viene la ansiedad? De las necesidades que tenemos. Las necesidades nos hacen angustiar. ¿Con quién debemos ir? ¿Con nuestro papá? Y con Él tenemos que echar toda nuestra ansiedad. Porque Él dice, echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Pero usted nota que podemos orar y confesarle nuestra necesidad. Y cuando no tenemos conciencia plena de su presencia, nos regresamos otra vez y seguimos angustiados. Eso refleja que su espíritu no tiene mucha fuerza. Está viviendo con sus emociones. Con sus emociones quiere resolver. Las emociones no resuelven. Ellas complican de por sí lo complicado. Se tiene que resolver con el espíritu. Si el Señor dice una cosa, debemos hacerlo y obedecerlo y ya no tocar eso. Eso es lo que demuestra que su espíritu está crecido. El espíritu que crece obedece. Si no crece, sigue respondiendo con sus emociones. Una persona que responde con emociones es débil. Se mueve por todo lo que le rodea. Nosotros fuimos llamados a responder por lo que creemos, no por lo que sentimos.
Es por lo que creemos que Dios puede hacer. Si Él dice, ven y echa tu ansiedad sobre mí, debemos echársela y dejarla. Porque ahí dice, el Señor tiene cuidado de vosotros. No podemos. Pero note que aunque sabemos con la mente, el ejercitar esto no es tan simple. Batallamos. Eso demuestra que somos o estamos en un proceso. Un baby no puede correr inmediatamente. Pero con el ejercicio y con los días va a ir aprendiendo y ejercitándose. Va a llegar un día en que va a caminar bien. Asimismo nos acontece a nosotros. ¿Por qué nuestro caminar no es como dice Dios? Es porque nuestro oído todavía no está muy fino. Cuando el Señor habla, su palabra es todopoderosa. Pero note que de repente no le hacemos caso al Señor. Y mejor oímos lo que nosotros creemos por nosotros. Y vamos y hacemos lo que según nosotros es mejor. Y dejamos a un lado la palabra de Dios. Ese es un paso falso. La persona se va a caer. El niño se va a caer. Va a sufrir dolor. ¿Por qué? Porque hizo lo que Dios no sostiene. Dios sostiene lo que dice, no lo que nosotros creemos de nuestra propia alma. Así que, hermanos amados, el segundo paso para caminar con Dios es aprender a escucharlo para poder seguirlo. Aprender a escucharlo para poder seguirlo. Si no aprendemos a orar, quiere decir hablar con Él, y cuando hablamos con Él, escuchar su voz, no podremos caminar con Él. Si cuando hablamos con Él, no oímos lo que Él nos dice por medio de su palabra, nosotros no vamos a poder seguirlo. ¿Pero somos sus hijos? Claro. Clarísimo que sí, ya recibimos a Jesús. Pero ser un hijo de Dios es una cosa y aprender a obedecer es otra. Se requiere oír primero para poder caminar tras Él. Quiere decir hacer lo que Él dice, no lo que yo pienso o creo. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, el Señor, cuando nosotros oramos, ¿qué es la oración? ¿Es no acaso la expresión o la confesión de nuestra necesidad? ¿Qué es la oración? La oración es venir con todas las necesidades nuestras y expresárselas al Señor, confesárselas, echárselas sobre Él. Eso es orar. Si cuando oramos no hacemos eso, entonces no hemos entendido lo que es la oración. La oración es venir y echarle al Señor toda nuestra ansiedad y confiar después. Confiar totalmente. Porque ¿para qué hablar con Él si no le vamos a confiar? El primer paso, recibir a Jesús. Segundo paso, aprender a oírlo. Escucha lo que dice. Eso es un ejercicio, hermano. Aquí hay varios hermanitos que todavía son hijos de familia. Hermanos amados,
como ustedes ahora que son hijos de papá y mamá que están en su casa, un día también nosotros estuvimos así. ¿Qué tan obedientes éramos nosotros a nuestros papás? Bueno, la respuesta la sabemos nosotros. ¿Qué tan obediente eres tú, hijo, que ahora estás en tu casa con tus padres? ¿Qué tan dócil es tu oído cuando Dios te habla por medio de tus padres? ¿Tú crees que Dios te habla por medio de tus padres? ¿O no lo crees? Porque dice la palabra que eso viene así. Dios, Jesús, el papá, la mamá y los hijos. ¿Qué tan dócil es tu oído? Cada uno de nosotros sabe. Pero una cosa, mis hermanos, Dios nos puso papás para aprender a obedecer. La obediencia no se aprende en el cielo. La obediencia se aprende aquí. Y se aprende con gente imperfecta. Tú no podrías ser obediente si estuvieras con gente perfecta. Aunque aprendieras a obedecer a una gente perfecta, cuando estuvieras con una imperfecta, desobedecerías. Porque lo imperfecto, a nuestra razón, nos justifica por qué no obedecer. Es que es aquí, es que hizo allá, y empieza a dar sus razones para justificar su incapacidad de obedecer. Justificándose así, pretende ser algo o alguien, cuando en realidad se está deformando, se está destruyendo. Hermanos amados, obedecer es lo que el hombre no ha aprendido. Fe es creer en algo que tú y yo no vemos. Nosotros no vemos a Dios. Físicamente no lo vemos. Pero su palabra nos dice lo que debemos. Y nosotros obedecemos por lo que Él dice. No por lo que vemos de Él. Es por lo que Él dice en su palabra. Este es el tiempo. Mientras estemos en el cuerpo, de aprender a obedecer al Señor sin verlo. Un día Tomás dijo, Señor, cuando los discípulos dijeron, vimos al Señor, resucitó, estuvo entre nosotros. Tomás dijo, no creeré hasta que no meta mi mano en su costado. El Señor se revela a ellos otra vez a los 8 días. Y es sorprendente. Aparentemente Jesús no estaba con ellos cuando se reveló a todos los discípulos. No estaba Tomás ahí. Cuando los discípulos le dijeron a Tomás, Tomás, vimos al Señor. No creeré hasta que no meta mi mano en su costado. Jesús se revela otra vez. Y Jesús dice, paz a vosotros. Las siguientes palabras dijo, Tomás, mete tu mano en mi costado. Cuando le dijo eso el Señor, Tomás dijo, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dijo, porque me viste, creíste. Pero más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Hermanos amados,
Cuando uno se empeña a querer hacer las cosas por comprensión, lo único que está dando topes diciendo, soy tan incrédulo, soy tan duro de recibir lo que no entiendo, que quiero entenderlo. Porque si no lo entiendo, entonces no existe. ¿Cuánto tiene en su cerebro de lo que existe en el universo? Para tratar de decir, no existe. No existe. ¿Cómo se atreve esa mente a decir que no existe? Ni siquiera es un baby. Ni siquiera es consciente de quién le está proveyendo, es un bebé. No sabe quién le está dando la vida. No sabe quién le está dando el aire. No sabe. Mis amados, en la vida, los seres humanos tenemos muchas necesidades. Todas nos afligen. Te voy a decir algunas de las que nos afligen. Cuando nos falta el dinero, ¿nos aflige? No, ¿verdad? Sí, nos aflige, hermano. Si nos faltan los medios que necesitamos, ¿nos aflige? Claro que nos afligen. Porque Dios nos dijo que oráramos. Mis hermanos, pero note esto. ¿Usted alguna vez se ha afligido porque se escasee el aire? ¿Usted no se ha angustiado? ¿Será que voy a respirar mañana en la mañana? Nadie se ha afligido por eso, ¿verdad? ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más valioso? ¿Comer o respirar? Pero no sentimos la misma necesidad por el aire. ¿Sabe por qué? Porque como babies, Dios nos da a todos eso. Y usted y yo no pagamos por eso. Por eso a veces no lo respetamos. Por eso no lo honramos. Porque como eso está aquí, mira hermano, está al alcance donde tú estás. Te mueves de un lugar y aquí lo tienes. Te vas y ahí lo tienes, ¿verdad? No tienes temor de que se te escasee. Y no sabes quién te lo da. No entiendes quién te lo está proveyendo. ¿Tú te afliges porque los días no haya luz? Tú no te afliges porque ahí hay luz. Tú no pagas por el sol, hermano. Hermanos amados, como babies, que no reconocemos al que nos provee todo. ¿Cómo podría un bebé caminar con Dios si no aprende a reconocerlo? Y nunca podrías llegar a reconocerlo si no ves lo que Él hace por ti. Los bebés no podrían saber quién es su padre sino por lo que reciben. Los creyentes que no aprenden a ver lo que reciben de Dios son sus hijos, pero no caminan con Él. Porque no oyen su voz. En lugar de reconocer esas bondades que Él da, ni siquiera lo piensan. Ni siquiera les pasa por aquí de que alguien nos lo está dando. ¿Usted se imagina que un día pudieran el hombre tener control del oxígeno y que tuvieran que venderlo? ¿Cuánto dinero usted necesitaría para comprar un
poco de oxígeno. Hermanos amados, se requiere que conozcamos al Señor para poder honrarlo. Recibimos a Jesús, aprendemos a oír su voz. En Mateo capítulo 6:6 dijo, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué Dios dice eso? Cuando tú realmente empiezas una relación. Tú no puedes tener una relación si no tienes comunicación. No pretendas decir que hay como relación si no hay comunicación. ¿Cuánto tiempo uno gasta hablando con las personas? A veces cosas vanas, hermano, que en nada nos ayudan. ¿Y cuánto tiempo tomamos para hablar con el Señor? Eso es lo que establece una relación. Y cuando empezamos a relacionarnos con el Señor, lo que empezamos es a conocer su voz. Y cuando empezamos a conocer su voz, hermanos amados, ahora tenemos la oportunidad de confiar. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. ¿Merece nuestra confianza? Sí la merece. Aunque yo no lo entienda. Aunque yo no entienda cómo va a ser eso. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es el único ser que nunca ha mentido. Por ende tenemos que confiar totalmente en eso. Aunque no lo entienda. Si está escrito, la respuesta correcta nuestra tiene que ser obediencia. El siguiente paso para caminar con Dios. ¿Oíste su voz? Ahora ya lo conoces. Confía. Tercero, obedece. Obedece. No discutas. No discutas. Discutir la voluntad de Dios es decirle sin palabras a Dios esto. Señor, yo soy más sabio que usted. Eso es lo que está diciendo el que no obedece. No confío en su sabiduría. Confío en lo que yo pienso. ¿Y qué sucede? Bueno, una vida que actúa así, solo anda dando vueltas, circulando en sus mismos pensamientos, en el mismo círculo. Porque cuando obedecemos, cambiamos de posición, cambiamos de nivel. Mientras una vida solo escuche la voz y no confíe. Una persona que no confía no puede obedecer. Oye su voz, confía. Y le aclaro esto, aunque yo no entienda. Muchas veces Dios nos prueba dándonos órdenes y no permite que lo entendamos. Porque lo que va a probar es tu obediencia, no tu entendimiento. Si Dios dice una cosa, uno tiene que decir, sí, Señor. Sí, Señor. Una persona para aprender a obedecer tiene que aprender estas palabras. Sí, Señor. Sí, Señor.
Y no detenerse. Es que no entiendo, es que eso no es importante. and not stop with, I don't comprehend. Dios no está tratando de que entiendas. That is not wanting you to understand. Dios está tratando de enseñarte a obedecer. That is trying to teach you to obey. Las personas que tratan de entender The people that try to understand generalmente generally terminan desobedeciendo a Dios end up disobeying the Lord una y otra vez. once and again. Y eso no los cambia de nivel. And this doesn't change their level. Cuando obedecemos, mis amados, When we obey, brethren, nosotros cambiamos de posición espiritual. we change the spiritual position. En el siguiente, después de que obedecimos una palabra, After we obey a word, cambió nuestra mentalidad our mentality changes, y cambiamos en el mundo espiritual. and in the spiritual world, Nosotros obtuvimos mayor autoridad. we obtain a bigger authority. Y lo que no entendías aquí abajo, And what you didn't understand down here, ahora que obedeciste lo entenderás. now that you obey, you understand it. No pretendas entender algo Don't pretend to understand it sin antes haber obedecido, sin haber entendido. without first having obeyed, without understanding. Si quieres aprender If you want to a caminar con Dios, walk with God, tienes que aprender a oír su voz. you must learn to hear. Tienes que aprender a confiar en Él You must learn to y tienes que aprender a obedecer aunque no You entiendas. must learn to obey even when you 3 are pasos sencillos. 30 easy Esto los manejó Enoch así, mi hermano. Enoch managed them easily. Enoch era así. Enoch was like this. Para Enoch, For Enoch, lo que era what cada día, cada mañana, daily, each morning, se levantaba y comprometía su voluntad. he got up and he compromised Quiero decir, his will. la sometía a la voluntad de Dios. Meaning he submitted it to the will of God. Cada mañana, Señor, hoy voy a hacer su voluntad. Hoy guíeme en su voluntad. Hoy quiero hacer su voluntad. Today I want to do your will. Y fue de día en día. And daily. Una oración no puede ser para toda la vida. A prayer cannot be for Tiene que ser de día en día, hermano. Agarramos nuestra voluntad, la sometemos. we have a Y la sometemos. Y la sometemos. Y entre más aprendemos a hacer eso, ¿qué sucede? to do this, what happens? Mayor gracia. More grace. Viene la gracia de Dios en la persona. The grace of God comes on the person. El favor de Dios está ahí. The favor of God is there. Entre más obedecemos, The more más gracia del Señor, grace of the Lord, más pureza, more pure, más presencia, más poder de Dios. more power of God. Hermanos, no es tan complicado, My brother, it's not too complicated, pero solo hay que entenderlo. but we must understand. Aprenda a oír la voz del Señor. To hear the word of God. Confía en Él. Trust in Him, Confía en Él y no en usted. and not in you. No confíe en las... Note este, hermano amado. Note this, brother. Las necesidades nos causan problemas, nos angustian. Our needs anguish us. Cuando nosotros estamos atravesando una necesidad, When we're going through it, nuestros pensamientos están en ella. our thoughts are on it, Y esto, y lo otro, y el alma se entristece. and our soul is sad. Y no sabe qué hacer. Está desesperada. Y solo su mente está piensa y piensa y piensa y piensa y piensa en eso. And the mind only thinks, Pero esa no es la solución. but that's not the solution. La solución es ir con el Señor The solution is going y decirle al Señor and tell Him su necesidad. No estar piensa y piensa y piensa sobre eso. Esa no es la solución. that's not the solution. La solución es ir con Jesús The solution y decirle su necesidad is telling Him y confiar que Él tiene el cuidado de la vida de nosotros. that He has control of our Confiar. trust. Hermanos, si Él nunca ha mentido, My brother, ¿por qué tendría que engañarnos? why should He harm us? Confiemos. Let's trust. ¿Es fácil? No, es una cosa que tenemos que aprender. It's easy. No, we must learn this. Nadie es perfecto en todo lo que hacemos. Nobody is perfect. Se va perfeccionando en la medida que vamos ejercitándonos. We're perfecting ourselves Aprendamos a confiar. in the measure we Señor, su palabra dice esto y voy a obedecer eso. Lord, your Es que no siento, es que no importa que no sienta o que no lo entienda. I don't understand Es lo que el Señor dice. what the Lord says. Y obedecemos. We do it. Después que obedecemos,
Dios nos da la gracia y nos da la revelación que tú querías antes de haber obedecido. Así trabaja Dios. Recuerde que Dios, para probar su obediencia, le manda cosas que usted no va a entender. Lo que tiene que hacer es obedecer aunque no lo entiende. Ahí se forma la verdadera obediencia. De otra manera no se puede formar. Ok, hermanos amados, dice entonces, en el Proverbio 3:5, dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio conocimiento. Si confiamos en lo que nosotros pensamos y dejamos a un lado la palabra, aprenda esto, aprendamos juntos. Siempre va a ser un paso en falso. Y siempre va a haber decepción. Porque Dios no sostiene lo que Él no ha mandado. Cada vez que nosotros dejamos a un lado la palabra y hacemos lo que nosotros queremos, siempre va a haber decepción, frustración, y va a decir, Dios, ¿por qué me pasa? Cuando pasen cosas así, lo que tiene que sentarse solo y reconozca que ha desobedecido a Dios y que ha hecho lo que usted ha querido. Por eso las cosas van como están. Porque hacemos lo que queremos. Porque si hiciéramos lo que Él dice, las cosas estarían como Él dice. Eso es lo que Dios dice. Así que mis hermanos amados, debemos estar de acuerdo con el Señor para caminar con Él, porque Él es omnisciente. En Amós dice, ¿cómo caminarán dos juntos si no están de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo con Dios en todo lo que el Señor dice. Para que entonces, hermanos amados, verdaderamente estemos caminando hacia Dios. Una pregunta. ¿Cómo siente su vida espiritual? ¿Usted siente que está caminando con el Señor? Gloria a Dios. Es que es importante que sepa usted, hermano. Usted tiene que tener convicción, hermano. Porque no tiene que esperar que al lado vengan a darle testimonio de su conducta. No, nunca entregue eso así. Usted tiene que tener la convicción de Dios. Usted está caminando con el Señor. Entonces siga, hermano. Porque esa es su voluntad. Porque cuando caminamos con Él, hermanos amados, siempre vamos a obedecer. Y cada vez que obedezcamos, siempre Él nos bendice. Note cómo lo hace. Después que obedecemos, no antes. No antes. Muchos quieren la bendición sin haberlo hecho. La bendición, los labios de Dios se abren hasta después de haber hecho. No busques la bendición sin haber obedecido. Ese es un error. Se tiene que haber cumplido primero la voluntad de Dios y entonces Dios abre su boca. Él dice bien de esa persona cuando la persona ha cumplido la voluntad de Dios. Hermanos amados, ¿qué es lo que nos hace desobedecer?
Lo que nos hace desobedecer es la maldad. It's the evil, Hermano, los pensares malos, the bad thoughts, los deseos the malos, bad feelings, el amor por las cosas de este mundo. the love for the things of this world. Hermano, lo que nos hace desobedecer al Señor What makes us disobey the Lord son las cosas del mundo. are the things of the world. Eso nos lleva a desobedecer una y otra vez a Dios. Takes us to disobedience once and again, Y demuestra que somos babies. and it demonstrates we're babies. Que eso That no es la vida. is not life, Y sin embargo nosotros casi nos morimos por ello. and still we almost died for Y it. no vemos quién es el que nos sostiene de este lado. We don't see who's sustaining us from this side. Hermano, cuando nos vayamos de este mundo, Brother, when we leave this world, un día nos vamos a ir de él. one day we're Por uno o por el otro lado. Por el rapto o por la otra parte que es rapture la muerte física para todos. physical death. Un día nos vamos a ir. One day we're going to leave. Y de todo aquello que ahora nos hacen que desobedezcamos a Dios, And everything, ¿qué de todo eso nos vamos a llevar? what from that are we going to take? Tal vez la casa, hermano. Maybe the house, brother. El carro. The car. ¿Qué nos llevaremos? What are we going to take? Al final de la vida de un ser humano, At the end of a human being's life, ¿cuál es su expectación? what is his expectation? Cuando ya terminemos en el cuerpo, When we finish in our body, ¿qué es verdaderamente lo que usted espera? what is truly what you expect? Una vida que se dedica solo a las cosas del mundo A life that's dedicated y querer, dijo Jesús, conquistar el mundo and Jesus says they want to conquer the world y no haber conquistado su alma, and they didn't conquer their soul. va a terminar They're going to end up miserable. miserably. Hermanos amados, My brethren, la gloria del hombre, nosotros creyentes, men's glory, our glory, yo creo que nuestra gloria es caminar con Dios, our glory walking. como este hombre caminó con Dios, hermano, Have walked with God, brother, cada día. each day. Y Dios se agradó de ese hombre, hermano amado. Pleased with this man. Cuando se habla de Enoc, When you talk of Enoch, se habla de una vida de alta relación. you talk of a life with high relationships. Se habla de una persona definida, You talk of a life that decidida, decided, no así. not trembling. Era así. He was firm. Dios era primero con él. God was first with him Y todo lo demás era en segundo lugar. and everything else. Nada había encima de Enoc. Nothing was above. El hombre era firme. He was firm. Y en su relación entre Dios y él, And in his no participó ni su esposa, ni su hijo, ni nadie, hermano. wife, his child, nobody participated. No lo influyeron. Nobody influenced him. Vamos para acá. Let's go here. No. Yo tengo una relación con Dios. Relationship with Y esa no la puede interferir ninguna persona. Por eso Jesús dijo interfere that. que cuando la relación así, This relationship, así es la correcta, this is the pero correct one. a veces, hermano, las familias, a veces los miembros de la familia, But sometimes the members of the family afectan su relación con Dios. affect our relationship with God. Complacen They please lo que quieren del mundo what they want from the world en vez de darles lo que dice Dios. instead of giving them what God says. El día de ayer, Yesterday, el Señor me permitió estar the orando Lord permitted me to be praying, y el Señor me dijo, and the Lord told me, ¿cuál es la más grande necesidad de los hombres? what is the greatest need of La más grande. the greatest? Tenemos muchas We necesidades, have many needs, pero el Señor me dijo, esta es la más grande necesidad. but the Lord told me this is the greatest need. La más grande necesidad es aprender The greatest need is to learn a amar a Dios to love God con toda tu mente, with all our mind, con todo tu with corazón, all our heart, con toda tu alma with all our y soul, con todas tus with fuerzas. all our strength.
Si un creyente esto no lo logra, if a believer doesn't accomplish, será infeliz, they will be aunque sea creyente. even when they are believers. Si no alcanza esto, If they don't reach this, siempre andará buscando allá afuera algo para entretenerse la vida, they'll always try to find something out there to entertain, tratando de encontrar para meterse algo, trying to find something a ver si me llena. inside. Maybe it feels La mayor necesidad the greatest need es que aprendamos a amar. is how we learn to love. Cuando tú y yo amemos a Dios, When you and I love, el mundo se muere. the world dies. Pero hasta que se logre eso, But until we mientras no se logra eso, until we don't accomplish it, el mundo va a influenciar el alma de los the hombres. world influences the souls of men. Hermanos amados, My brethren, ¿qué es lo que mata el amor de Dios, de nosotros hacia Dios? what kills the love from us to God? La maldad. Evil. Tú pensarás, digo, pero un pensamiento, uno solo, un pensamiento malo no es malo. You might think that only one bad thought is not bad. Hermanos míos, My brethren, en estos días, this day, el Señor me permitió entender esto. the Lord permitted me to understand this. Cada vez que viene un pensar malo, Each time a bad thought comes, por ejemplo, for example, te vas a caer. you're gonna fall. Aparentemente eso no es pecado, Apparently that's not sin. es un riesgo. It's a risk. Y la palabra dice que el que se ocupa en algo arriesga en ello. And the word of God says that. Pero el pensamiento viene y dice, te vas a caer. The thought comes, you're gonna fall. Es un pensamiento, llegó y está en mi mente, yo ya estoy consciente de que eso llegó a mí. It's a thought, it's in my mind. I'm ¿Qué conscious. debo hacer? What must I do? ¿Dejarlo? Leave it? Si lo dejo va a generar eso. If I leave it, it's gonna generate that. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Then what do I need to do? Hermano, reprenderlo. Rebuke it. ¿Se acuerda de los cuantos pasos? Remember the 5 steps, Hermanos, my brother. ojalá que usted lo haya recibido, I hope you're porque a mí me trabaja muy bien. because they work very, Oh, muy bien. very good. Yo no sé si usted lo ha tomado por a lo ligero, If you're taking it lightly, pero a mí me ha funcionado, mi hermano, mire, it has worked for you perfectly. perfectamente. Cada pensar que llega Each thought that arrives, es inmediatamente. immediately, Primer paso, first step, me cubro con la sangre de Jesús. cover myself with the blood of ¿Por qué? Why? Porque posiblemente el pensar que llegó a mí es porque haya abierto puertas. Possibly the thought Quizás yo miré con maldad. opened doors, maybe Quizás yo oí con maldad. I saw evil, I heard, Y obviamente si hago eso, entonces me van a llegar pensares malos. and obviously if I open doors, ¿Qué tengo que hacer? thoughts are gonna come in. Cubrirme con la sangre de Jesús. The blood of ¿Qué hace la sangre de Jesús? the blood of Jesus Borra el pecado y limpia de toda maldad. erases sin and cleanses from all evil. ¿Podría yo limpiarme por mí mismo? No. Could I cleanse myself on my own? Pero cuando clamo a la sangre de Jesús, But when I cry el out Señor me to the blood of limpia Jesus, the Lord y borra el pecado. erases. Ahora ya tengo autoridad sobre aquello que me estaba tratando de seducir. Now I have authority over El segundo paso es tomar la autoridad take authority en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Hermano, ¿cuándo vamos a ejercer la autoridad? Brother, when are we going to execute this authority? ¿Solo para echar fuera demonios? Only to cast out demons? Hermano, es para cuando nos atacan. It's when we're attacked. Tomamos la autoridad en el nombre de Jesús. El tercer paso, Take authority in the los atamos en el nombre de Jesús porque ya tenemos la autoridad de Jesús. first step. We bind them in the name of Jesus. El pecado ya fue borrado. Of Christ. Ahora los atamos en el nombre de Jesús. We bind them in the name of Jesus. El cuarto, The fourth, los reprendemos en el nombre de Jesús. Ve, todos en el nombre de Jesús, hermano. everything is in the name of Jesus. Y los echamos a donde se tienen que ir. And we cast them where they need to go. Y el otro paso último, And the last step, el 6, le damos la gloria a Dios, we give glory to God, pero también but we desatamos also unbind, aquello que nos querían quitar. untie that. Por ejemplo, el pensar decía, te vas a caer. For example, the thought, you're going to fall. Me cubro con la sangre de Jesús para... With the blood of Jesus. Stop. Segundo, tomo la autoridad Second, I take authority. sobre ese pensar. Para cuando uno recibe un pensar malo es porque un demonio anda rodando. Because the demon is surrounding it. Está ahí. It's there. Así es. This is how it is.
Y entonces and then tomamos la autoridad, lo atamos en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, lo reprendemos en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Antes de eso, Before that, desatamos la bendición ya que los reprendimos after we rebuke them, we untie the blessing, y le damos la gloria a Dios. and we give the glory to God. Pero quiero que note esto. But I want you to know this. El pensar es que te vas a caer. The thought says, ¿Qué es lo que tengo que desatar? what do I have to unbind? Yo no me caigo. I don't fall. Dios es el que me sostiene. God sustains. Dios me sostiene. God sustains. Yo no me voy a caer. I will not fall. Lo que el hombre confiesa, When the man confesses, de eso se harta. they are full of it. Hermano amado, My brother, y es así como funciona esto. and this is how it works. Así es como tenemos que pelear la guerra. This is how we have to fight the Y así es como podemos caminar con Dios. This is how we can walk with God. Si una persona no tiene esta capacidad, If a person doesn't have no puede caminar con el Señor. cannot walk, Tiene que aprender a hacer eso. they have to learn to do this, Y entonces va a poder caminar. and then they will be able to walk. Cuando anula todo eso que le viene They know all that bad y usted se compromete a caminar con Dios, usted va a avanzar, hermano. going to advance. 3 cosas. 3 things. Oiga la voz de Dios. Hear the word of God. Confíe en Él Trust in Him y obedézcalo. and obey Him. Y usted estará caminando con Dios. You will be walking with God. Hermanos amados, póngase de pie. Let's pray. Precioso Dios, gracias le damos.